Unique Chefs, episodio 4. Hola, muy buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido a un episodio más del podcast de Unique Chefs. Hoy vamos a hablar de hidratos de carbono, proteína, líquidos, no sé, todas estas cosas que a mí hasta hace no mucho me sonaba a chino y nunca sabía lo que era una cosa, lo que era otra. Manda narices, porque al final es lo que nos metemos a la boca. Y yo por lo menos ya te digo, yo no lo sabía. Sabía muchas veces lo que era un hidrato de carbono, lo que era una proteína, no sé, no me quedaba claro, ¿vale? Y bueno, pues a raíz de una clase que nos dieron en San Sebastián, en el máster en el Basque Culinary Center sobre temas de nutrición, muy básica, tampoco fue una mañana, pues más o menos yo creo que me fue quedando un poco más claro qué es todo esto de, pues eso, lo que te digo, los hidratos, proteínas y demás. Y bueno, pues te lo voy a contar, un poco lo que yo saco en conclusión, Lógicamente, si me está escuchando algún profesional del tema dirá, pues eso no es así, o con matices o lo que sea, pero bueno, hasta donde yo sé, y a mí me sirve por lo menos para comprender un poco lo que son las cosas y demás, pues te voy a explicar un poco lo que yo he ido aprendiendo, ¿vale? Entonces, la historia está en que antes no me preocupaba de todo esto directamente, ya te he dicho que alguna otra vez incluso me había puesto a dieta y bueno, pues seguías los regímenes que te mandaban y pues come espárragos, come pechugas a la plancha, come no sé qué, come no sé cuántas, pero sin preocuparte muy bien el porqué, ¿vale? El porqué es de por qué comer unas cosas y por qué no comer, por ejemplo, pues yo qué sé, olivas o zanahoria, que te decían incluso que no comieras zanahoria, pues ya, digo, no tengo ni idea. Y con estas nociones básicas y bueno, y probando cositas y un poco pues eso, y con esta última vez que me puse a dieta y demás, que me fui preocupando un poco más, pues yo creo que controlo un poco más del tema, te digo, sin ser un experto ni de lejos, pero me apetece compartir contigo pues eso, lo que he ido aprendiendo a lo largo de este tiempo, ¿vale? Entonces, la historia está en que hay distintos tipos de, como si dijéramos, de clasificación de lo que comemos, ¿vale? Están, pues yo qué sé, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, los líquidos, ¿vale? Así a grosso modo, Te digo que si me oye algún experto, que me perdone, y si además me quiere hacer alguna puntualización, pongo a su disposición el mail info@uniquechefs o en la página uniquechefs.com, el apartado de contacto para pues decirme lo que sea y lo comento en el podcast sin ningún tipo de problema. Pero bueno, básicamente, los hidratos de carbono lo que hace es que te da como energía, ¿vale? A la hora, cuando comes algo, te da como punch, ¿no? Como energía. Entonces, hay como dos tipos de hidratos de carbono, y están los hidratos de carbono compuestos y los hidratos de carbono simples, ¿vale? Los hidratos de carbono son, sobre todo, pues los vegetales, ¿vale? Y las proteínas son, sobre todo, animales, aunque también hay proteínas vegetales, pero bueno, así a grandes rasgos, sin complicarnos mucho, pues hidratos de carbono, pues digamos que son el arroz, la pasta, todas estas cosas, ¿vale? Y las proteínas, pues sería pues la carne, los derivados de los animales, como puede ser, pues yo qué sé, pues huevos. Por eso cuando hay gente que va al gimnasio y quiere coger musculatura, pues tiene que tomar proteína y beber sobre todo claras, o toma claras de huevos, hace incluso bocadillos de claras de huevo con atún, por ejemplo, ¿vale? Pero un poco, ya te digo, a grandes rasgos por hacernos un poco la idea. Entonces, y dentro de los hidratos de carbono, de lo que son, pues eso, las frutas, las verduras y demás, pues hay los simples y los complejos. ¿Y en qué se diferencia uno de otro? Pues el simple, al ser, como su nombre indica, simple, el cuerpo lo absorbe como muy rápidamente. Sobre todo, pues las frutas son hidratos de carbono simples y lo que hace es que te mete energía al cuerpo como muy rápidamente, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te metes al cuerpo la energía, pero no la quemas, esa energía, ese hidrato de carbono, se convierte al final en azúcar.
y el azúcar, pues al final lo que se convierte, en azúcar imagino que será azúcar. Lo que se convierte ese azúcar es en grasa, ¿vale? Hasta donde yo sé, más o menos así, a grosso modo, con lo cual engordas. ¿Qué quiere decir esto? Que si comes hidratos de carbono y no los quemas, pues lógicamente lo que te está pasando es que estás acumulando ahí pues un exceso de azúcar y al final pues no lo estás haciendo correctamente. Por eso, hasta donde yo sé, creo que es mejor por las noches para cenar proteína y no comer mucho hidrato de carbono pues a partir de las 6 de la tarde o algo así. Luego, dentro de los hidratos de carbono están los hidratos de carbono simples y los compuestos. Los compuestos son los que el organismo tarda más en digerir, ¿vale? Entonces, que son, pues, por ejemplo, las verduras. Entonces, depende para qué cosas, pues se supone que es mejor comer hidratos de carbono simple y para qué otras cosas, pues hidratos de carbono compuestos o complejos. Los complejos, pues al absorberse más lentamente, te van dando como energía más lentamente y otros como más rápidamente, pero también lo tienes que consumir antes si lo quieres consumir, ¿vale? Hasta ahí es lo que yo más o menos fui entendiendo de los hidratos de carbono, ¿vale? Y dónde están, pues sobre todo vegetales y demás. Y las proteínas lo que hace es pues el tema del músculo, de la musculatura sobre todo, ¿vale? Para los músculos y demás. Entonces, ya te digo que no soy experto ni mucho menos en todo esto y que son nociones muy muy básicas con lo que yo me he ido quedando. Pero yo creo que así para una primera toma de contacto nos podemos hacer a la idea. ¿Qué pasa? Que luego entran también en juego los líquidos, ¿vale? Que el organismo, hay una historia y es que cuando bebes líquidos, tu organismo está diciendo, vale, pues como estoy bebiendo líquidos continuamente, no hace falta que retenga líquidos, ¿vale? Con lo cual, pues no retienes líquidos y vas pues orinando y demás normalmente, pero si no bebes líquidos, el organismo dice, que no estoy bebiendo líquidos, con lo cual el poco líquido que obtenga por los distintos medios, ya sea pues por beber o por los alimentos o por lo que sea, lo voy a retener por si acaso, porque estoy viendo que como no estoy bebiendo líquidos no va a ser que me quede sin líquido, ¿vale? Entonces, esa es un poco la historia de los líquidos, de por qué hay que beber líquidos y demás, bueno, de continuo, es bueno beber líquidos y estar siempre hidratado. Y bueno, los alcoholes, el alcohol en los regímenes te lo prohíben entre comillas por el tema yo creo que también es del azúcar, ¿no? Que al final el alcohol al metabolizarse y demás, pues se convierte en azúcar y pues eso, si no lo quemas, pues se convierte en grasa, con lo cual al final pues engordas. Luego hay una historia y es el azúcar propiamente dicho que nos comemos que te echas al café, por ejemplo, o a la leche, el azúcar, la cucharada de azúcar, que son calorías gratuitas, como que te vas metiendo al cuerpo, y luego está el azúcar propiamente interna dentro de los alimentos. Por ejemplo, una naranja, ¿vale? Pues tiene azúcar. Entonces, pues de la fructosa y demás, pues eso tiene azúcar. Pues claro, ese azúcar no es el mismo azúcar que te metes de la otra que no te aporta absolutamente nada. O sea, que es azúcar gratuita que te metes al cuerpo. La de la fructosa es azúcar, aparte de ser natural, que no está procesada como el azúcar normal, pues te lo comes junto con otras cosas, con fibra que tiene la naranja y pues con más nutrientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dicen que normalmente es mejor comer fruta que beber zumos de fruta? Pues porque si te comes la fruta te estás comiendo, pues lo que te digo, la fibra que viene de dentro y más nutrientes, y si te bebes el zumo, básicamente lo que te estás bebiendo es el líquido y la fructosa, ¿vale? O el azúcar, como si dijéramos, de la naranja, que es como si dijéramos un punch de azúcar mucho más grande que si te comes una naranja. O sea, por ejemplo, en un zumo de naranjas igual te exprimes 3 naranjas y de normal no te comerías 3 naranjas, te comes una, ¿vale? Entonces van por ahí un poco los tiros de lo que yo entiendo de por qué es mejor comer una pieza de fruta que hacer los licuados de las frutas. Bueno, ya iré investigando un poco más de todo esto y sobre todo si hay alguien experto escuchando el podcast y quiere contarnos incluso cómo funciona todo esto, yo encantado de que venga al podcast. Tenemos una entrevista, nos lo explica y salimos de muchas más dudas y así aprendemos todos. Bueno, espero no haber metido un gazapo muy, muy gordo en todo esto, es lo que yo he ido aprendiendo. Luego está el tema de los frutos secos, ¿vale? Que también en los regímenes te los suelen restringir porque tienen bastante aporte calórico, te dan mucha energía, ¿vale? De todos estos temas los vegetarianos y los veganos controlan un montón porque, claro,
Al no tomar proteína animal o no tomar nada proveniente de animales, ni huevos, los veganos en este caso, ni huevos, ni lácteos, ni absolutamente nada de nada, pues para tener nutrientes que necesita el cuerpo tienen que saber muy bien lo que están comiendo. Entonces pues saben qué alimentos tienen proteínas vegetales, saben qué ingesta tienen que tomar en proporciones de cada cosa, si les falta algún tipo de vitamina pues la toman aparte y demás. Es un mundo bastante interesante. Ya te digo que hay un podcast sobre veganismo de Joan Boluda, que lo tienes en iTunes, que si te gustan todos estos temas es curioso de escuchar. Te digo, yo no soy vegano ni vegetariano, sí que es verdad que cada vez como menos carne y pescado, sí que como un poco más, pero bueno, cada vez como menos, pero no soy ni vegano ni vegetariano, pero sí que me interesan todos estos temas, aparte de por conocer opiniones del resto de gente, ¿vale? De por qué hacer las cosas y demás. Bueno, pues nada, que yo creo que así unas nociones básicas de lo que es todo esto han quedado un poco claras, al menos lo que yo entiendo, y sobre todo lo dicho, si quieres comentar cualquier cosa, en el apartado de contacto en uniquechefs.com o en info@uniquechefs me puedes comentar. Y sobre todo, pues nada, que si te gusta el podcast, que te suscribas a través de iTunes, ya lo sabes, en las notas del podcast pongo cómo hacerlo, y que los comentarios en iVoox y en Spreaker pues serán súper bienvenidos, porque me dan mucho feedback y me ayudan pues a ir un poco esquematizando hacia dónde tirar, de qué temas hablar en el podcast, ¿vale? Bueno, pues me voy a despedir hasta el próximo episodio del podcast de Unique Chefs. Que pases muy buen día.